Bueno, buenas noches a todos los que nos saludé. Vamos a seguir con el estudio que estábamos viendo los miércoles. Vamos a seguir con el libro de Juan. Y hoy tocaba el capítulo 10. Es una porción bastante larga, del 1 al 18. Se conoce, porque va a hablar del redil y que Jesús es el buen pastor. Hace no mucho vimos cuando vimos todos los yo soy. Hemos visto yo soy la puerta, yo soy el pastor. Pero bueno, vamos a volver a leerlo porque nos toca también por el estudio de Juan. Y vamos a recordar que hemos visto el miércoles anterior que Jesús había sanado a un ciego y él en reiteradas ocasiones tenía este encuentro con los fariseos y les hablaba a ellos, a judíos que sabían mucho sobre la palabra, pero que no lo reconocían a él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y él tenía estos enfrentamientos. Estos eran líderes espirituales, pero no eran verdaderos pastores. Y Jesús va a usar justamente esta metáfora, esta alegoría sobre los pastores, que era algo que ellos conocían porque era un trabajo muy habitual de la época, y ellos sabían cómo era un pastor, cuál era su tarea, cómo se comportaban las ovejas, cómo se comportaba el lobo o la gente que trabajaba cuando venía el lobo. Entonces, vamos a ver esta alegoría que hace Jesús y vamos a hacer el estudio. Vamos a leer entonces Juan 10 y vamos a leer del 1 al 6. Primero dice, hablando Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era los que le decía. Yo traje una imagen, ahí mientras la van poniendo vamos a recordar cómo es un redil. El redil era ese lugar seguro para las ovejas, donde sobre todo por las noches se guardaba, el pastor guardaba las ovejas en ese lugar y se sentían seguras ante los peligros, y solamente al redil entraba el pastor, y esta figura de que si uno entraba por otro lado, seguramente no tenía buenas intenciones, sino que era un ladrón que venía a hacer algún mal. Todavía Jesús no nos aclara que Él es la puerta, lo va a decir después, pero también menciona esto, ¿no? Que la puerta es el único lugar por donde se entra al redil. También habla de que hay un portero, un guardián, que se encargaba de vigilar la entrada y que solamente permitía que entre el verdadero pastor. No dejaba que alguien entre si no era alguien conocido. Y por la mañana el pastor venía, llamaba a las ovejas, acá dice que por su nombre, y que las ovejas reconocen la voz del pastor y que siguen solamente al pastor que conocen. Pero como dice el versículo 6, ellos no entendían a qué venía todo esto que ellos ya conocían, y él les explicaba todo esto. Pero entonces vamos a ver el versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora sí, Él nos revela que Jesús dice: yo soy la puerta. Y nos habla esto de que solamente a través de Jesús está la salvación. Solamente Él es el camino al Padre. Conocemos ese versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla del camino, es la única forma, la única entrada para acercarse al Padre, para pertenecer a ese rebaño, para que seamos sus ovejas. El único camino, la única puerta es Jesús. No hay otro
camino. No se trata de ser buena persona, no se trata de seguir una filosofía, sino es solamente por Jesús. También va a hablar en el versículo 8 de los que vinieron antes de él. Obviamente no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos sí eran personas enviadas por Dios, que apuntaban hacia el Mesías. En Hebreos capítulo 1 nos va a decir: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No se está refiriendo a esto, sino que está hablando de personas que se hacían llamar líderes religiosos y que en realidad eran falsos o que hasta eran opresivos. Eran personas que desviaban al pueblo de Dios y no les mostraban la verdad, sino que les mostraban algo totalmente diferente. Podían ser falsos mesías que aparecían, o los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, que había muchos corruptos. Eran las personas que usaban la religión para su beneficio personal. Acá lo llama también ladrones y salteadores. Es una imagen que podemos pensar son personas que buscaban hacer dinero con la religión, o que buscaban un control, sentirse al control de un pueblo, y solamente eso era lo que les importaba. A veces quizás podemos pensar en el día de hoy que existen personas así todavía, que lo único que buscan es un beneficio propio, y no se interesan para nada en el redil. También vamos a ver un poco de esto más adelante. Y cuando habla de el ladrón que viene para robar, matar y destruir, muchas veces este versículo se usa para referirse a Satanás. Y en el contexto acá está hablando de estos falsos pastores o de estos líderes religiosos que habían engañado al pueblo de Dios, pero obviamente está la influencia de Satanás. Sabemos que él es el padre de la mentira, ¿no? Y del engaño. ¿Y cómo es una forma en la que Satanás engaña al pueblo de Dios? Bueno, pone falsos líderes, pone dentro del rebaño, pone falsos líderes o estas personas que se encargan de engañar, de mostrar una verdad, entre comillas, pero que en realidad es una mentira. Miren lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo advierte acá que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz, de algo lindo, algo bueno parece, pero que en realidad por detrás está la mentira de Satanás, del diablo. Entonces tenemos que ser nosotros muy astutos para saber diferenciar esa voz, a quién estamos escuchando, la voz de Cristo o voces que nos parecen lindas, pero que en realidad no tienen buen fin. Va a decir después, en contraposición al ladrón, que Jesús no vino para quitar, sino para dar. Dice, vino para que tengamos vida en abundancia. Y acá no habla de una vida en abundancia como prosperidad, como que vamos a ser ricos y vamos a tener una vida abundante materialmente. Jesús habla mucho más profundo, no es esto. Jesús no prometió que íbamos a ser ricos, no prometió riquezas, no prometió que íbamos a tener éxito. Incluso en Mateo 6 también Él nos habla acerca de esto. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Para Dios no es importante lo material, no es importante que nosotros nos vistamos bien, tengamos la mejor casa. Dios apunta a otro tipo de abundancia en nuestra vida. Incluso muchos discípulos vivieron en pobreza, en persecución, pero ellos tenían una vida abundante en Cristo. Jesús vino a darnos una vida eterna. Conocemos Juan 3:16, que dice que Cristo vino, y todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esa vida eterna no comienza cuando uno deja este mundo y muere, y ahí empieza nuestra vida eterna en el cielo, no, sino que a partir desde que nosotros creímos en Jesús y creímos que Él era nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, a partir de ahí, en esta vida, tenemos esa vida eterna, esa vida
abundante. Dios no quiere solamente tener una relación con nosotros cuando vayamos al cielo, sino que quiere una relación personal día a día, que nosotros podamos tener esa vida, acercarnos a Cristo y disfrutar de esa vida que Él nos da. ¿Estamos viviendo esa vida plena? ¿Sentimos que estamos viviendo ese gozo, esa paz que Cristo nos da? ¿O a veces las preocupaciones del mundo nos agobia y pensamos que todo está mal, que no hay solución? No es solamente vivir como podamos, el día a día, y bueno, me ocupo de lo que pasa hoy y ya está, sino que sabemos que Él está con nosotros, que tenemos un propósito y que Dios satisface las necesidades de nuestra alma. También en Juan 6 hemos visto que Él habla de que Él es el pan de vida, es ese alimento que nosotros necesitamos en nuestra vida. No es una vida sin problemas, pero en Cristo encontramos paz en medio de la tormenta. Va a decir Juan 14, más adelante, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos da esa paz, esa tranquilidad que solo Él nos puede dar. Y también nos da propósito y significado. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a seguir leyendo el pasaje de Juan capítulo 10 que teníamos para esta noche. Y vamos a leer desde el 11, donde habíamos dejado. Él había hablado de que Él era la puerta, pero ahora va a decir otro nuevo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá Jesús va a mencionar otras personas más. Dice que va a haber un asalariado y Él se diferencia. Él es el buen pastor y no es como el asalariado, que no cuida realmente las ovejas por amor, sino que busca su paga. A Él le interesa más su paga del trabajo que está haciendo, y cuando ve una amenaza, cuando ve al lobo, ¿no? Huye, porque realmente no le importa las ovejas, sino que le importa Él mismo. Estos son los falsos maestros que tienen doctrinas destructivas. En Mateo 7:15, Jesús va a advertir también sobre los falsos profetas. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuando hablamos del lobo, es esto, es esta mentira, estos profetas que vienen, que a veces se visten de ovejas, como decíamos antes, de ángel de luz, pero en realidad tienen una mentira. Y aunque, como decíamos, el pasaje no menciona directamente a Satanás, también la imagen del lobo encaja con su obra de destrucción. En 1 Pedro 5:8 también dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y qué importante que la oveja esté en ese redil, que esté cerca del pastor, para que pueda ser cuidada ante esos ataques. Hoy en día el lobo puede ser la presión del mundo, pueden ser ideologías anticristianas o la persecución de la fe también. Y bueno, ¿y quién es este asalariado? Es alguien que cuida las ovejas por interés, como decíamos antes, huye cuando ve el peligro y puede representar a líderes religiosos sin compromiso. Y esto también tengamos cuidado, ¿no? Cuando nos toca pastorear a personas o a un grupo, quizás de adolescentes, de jóvenes o de la misma iglesia, tengamos cuidado de comprometernos realmente, de no ser como este asalariado que al primer problema huye. Cuando los creyentes pasamos por tiempos difíciles, necesitamos a alguien a nuestro lado que esté justamente pastoreándonos, guiándonos y llevándonos cerca de Cristo. Y Jesús es el buen pastor por excelencia, que da su vida por las ovejas. Él llega al punto en que se sacrifica, que realmente se pone adelante del lobo si hace falta, porque Él lo ha hecho ya en la cruz.
Él murió por cada uno de nosotros y Él sabía nuestro nombre cuando estaba en la cruz, sabía que moría por nosotros. Y dice el pasaje que este pastor conoce a las ovejas, pero también dice que las ovejas conocen al pastor. Hay una relación personal. Qué bueno sería que realmente nosotros conozcamos también a Jesús, que usemos la palabra, que leamos la palabra, que estemos cerca día a día. Y vamos a seguir leyendo hasta el 18, que era la porción que nos tocaba, desde el 16. Dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él habla de que tenía otras ovejas. Hay otras ovejas, y esto habla de los gentiles, porque él estaba hablando con judíos, que era el pueblo de Dios, pero que él también iba a llamar a otras ovejas que van a ser los gentiles, los que no eran judíos. Su plan era universal. No solamente había venido a buscar a su pueblo judío, él hablaba de que iba a haber un rebaño y él iba a ser el pastor. Y el versículo 17 a mí me había llamado la atención porque dice: por eso me ama el Padre. Si vos lo lees así, parece que Dios solamente ama a Jesús por esta razón. Y no solamente significa que Dios lo ama porque él iba a morir y resucitar. Si vemos Juan 3:35, habla de que Dios ama eternamente a su Hijo. Dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Sino más bien que Jesús está resaltando que su obediencia al plan de salvación es como una razón especial de ese amor, esa complacencia que tiene el Padre por el Hijo. Miren lo que dice también Filipenses capítulo 2, el versículo 8 y 9, dice que Jesús se humilló hasta la muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Habla de esto cuando él dice que Dios por eso lo ama. Y Jesús también dice claramente que nadie le quita la vida, y esto significa que su muerte fue algo que fue una decisión propia, no fue algo al azar, no fue que justo los romanos lo agarraron y en realidad él no tenía planeado eso, sino que él sabía que tenía que ir y él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Y cuando dice tengo poder para volverla a tomar, está anunciando su resurrección. También en Juan 2:19, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él estaba hablando de su cuerpo. Esto muestra que Jesús no solo iba a morir, sino que él tenía el poder y la autoridad para resucitar. Y leíamos acá en el pasaje nuestro: este mandamiento recibí de mi Padre. Esta muerte, esta resurrección ya estaba planeada. El Padre también sabía, era parte del plan divino. Como decíamos, no fue un accidente, no fue una tragedia, no es algo para lamentarnos, sino al contrario, era el propósito de Dios para salvarnos. Y para terminar, pensar un poco en lo que veníamos hablando. ¿Reconocemos la voz del pastor? Pasamos ese tiempo en oración, en la palabra, para poder discernir, para poder diferenciar si lo que nosotros hacemos, si las decisiones que tomamos están influenciadas por la palabra de Dios o por cosas que vemos en redes sociales, en la televisión, con ideologías que nos aparecen nuevas. ¿Estamos realmente tomando decisiones basadas en la verdad? ¿Estamos siguiendo al buen pastor o a falsos guías? ¿Vivimos con la seguridad de su protección? ¿Nos sentimos cuidados? ¿Nos sentimos en el redil? Primero preguntarnos si hemos pasado por esa puerta a través de Jesús, si hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y si hemos decidido eso, ¿nos sentimos acompañados? ¿Seguimos a Jesús? ¿Sentimos esa paz que hablábamos antes, de ese gozo, esa vida plena que Jesús nos quiere dar? ¿O nos falta mucho todavía? Estamos en los primeros pasos. Tengamos esto en cuenta. Jesús no es solamente un líder, no es que seguimos algo por seguir una religión, una costumbre, sino que es el buen pastor que dio su vida por nosotros.
¿Le conocemos a Él? ¿Confiamos también en su guía? ¿Vivimos bajo su cuidado? Oramos. Querido Dios, te damos gracias porque una vez más podemos ver a la luz de tu palabra que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida, que era parte del plan. Te damos gracias porque no solamente murió, sino que resucitó para darnos vida eterna, una vida abundante. Queremos pedirte que vos nos ayudes a poder escuchar tu voz, a poder ser guiados por Cristo, por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a identificar estos falsos profetas, estos engaños que Satanás pone en el mundo. Queremos pedirte que podamos diferenciar esto, pero por sobre todas las cosas que podamos leer más de tu palabra, que podamos escucharte, poder hablarte en el día a día, tener esa comunión con vos, porque eso también sabemos que nos da gozo, nos da paz, nos da un propósito, Señor. Queremos pedirte por la iglesia para que podamos crecer, que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos pastorearnos también. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.